Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Filosofía para Todos. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho a todos los que están aquí. Loquito del Centro, bienvenido. Sé que te fallé. Bueno, es que no es que te fallara, porque en realidad sí, incluso hasta hice un post para avisar sobre el en vivo que íbamos a hacer sobre Ludwig Wittgenstein. Fue la semana pasada. Entonces, pero les digo, el problema es que no llegan mis invitaciones, no hay visualizaciones de mis videos, no sé por qué carajo pasa eso, ¿no? Entonces, pues sé que cuando viste el clip que subí sobre Wittgenstein dijiste, no, ¿por qué? Yo que tanto había pedido Wittgenstein. Te digo que casi, bueno, de hecho todos los que pidieron de Wittgenstein, ninguno se conectó. Pero pues bueno, no hay ningún problema, ¿no? De todas maneras, ustedes lo pueden revisar, perdón, en YouTube, lo pueden revisar en Spotify, ahí va a estar guardado y pues bueno, ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, pues coméntenlo, valga la redundancia, ahí en YouTube, lo pueden comentar también en Spotify. En Spotify no puedo responder, simplemente puedo ver sus comentarios, pero no puedo yo responderlos, pero en YouTube ahí pueden comentar, podemos dialogar, aunque sea de manera escrita, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy para hablar sobre esta filosofía árabe. Recuerden que nos quedamos en eso. El episodio de Wittgenstein fue capítulo especial. El episodio de ayer, donde me vieron hacer esas rabietas en contra de la injusticia, pues bueno, fue porque quise hablar de ese tema que es, pues bueno, que a todos nos afecta. Digo, la injusticia nos afecta a todos. Vivimos situaciones de injusticia prácticamente todo el tiempo en todos lados. Entonces quise hacerlo. Fue hora y media en las que pudimos, pues descosernos un poco acerca de lo que hemos vivido, principalmente de lo que he vivido yo, que les digo que principalmente fue una cuestión que pasó ayer, bueno, fueron varias que pasaron, que dije, creo que es importante hablar de eso, y pues bueno, todos ustedes fueron aportando al tema de la conversación en cuanto a la injusticia, y pudimos ver pues que la injusticia es real, existe, pero que podemos luchar en contra de ella, ¿no? Que no podemos, que no debemos más bien quedarnos callados, perdón, ante situaciones injustas y ante situaciones de la vida que sabemos que son incorrectas, ¿no? O que no merecemos ese tipo de trato, merecemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo que estuvieron ayer, tuvimos un promedio de 50, 60 personas, que creo que es bastante. Llegamos a, perdón, ando un poco mal de la garganta de ayer que anduve gritando, pero llegamos a un promedio de 60 personas y a 10,000, 11,000 likes. Eso estuvo súper chido. Es la primera vez que rebaso los 10,000 likes. Me encantó, me hizo sentir súper bien. Quiere decir que lo que estaban escuchando ustedes, pues les era de su agrado. Y eso es mucho, muy importante para mí. Entonces recuerden que su participación es mucho, muy importante, sus comentarios, cualquier aportación que tengan que hacer, recuerden siempre desde el respeto, siempre desde la mente abierta, siempre con la intención de que todos crezcamos en cuanto al conocimiento. Entonces, entre más likes den, entre más compartan, esto llega a más personas y podremos aprender muchísimo, muchísimo más, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy, como lo pueden ver aquí abajo, es acerca de Moses Maimónides, que es uno de los filósofos judíos de la época más o menos en la que estábamos hablando previamente antes de hablar de Wittgenstein, que era de la época de Averroes, de Avicena. Fue un filósofo árabe, sí, pero que se enfocó más en la filosofía judía. Por eso los puse aquí en el nombre del live. Vamos a hablar de filosofía judía, hablar de Moses Maimónides. Tiene su nombre que es Rambam también en cuanto a hebreo, que es el nombre en que mucha gente lo conoce porque es el idioma que habló, o sea, el hebreo, pero él tal cual fue un filósofo árabe y por eso casi siempre ven que recuerden que yo trato de poner los nombres originales, aunque ya haya la latinización, en este caso el nombre hebreo, pero bueno, su nombre era Moses Maimónides. Y siempre es importante recalcar la importancia de estos filósofos que son infravalorados, porque siempre se habla de filósofos griegos, de filósofos europeos, pero casi nunca se habla de filósofos árabes a pesar del peso y la importancia que tuvieron en cuanto a su pensamiento. Y ahorita vamos a ver que Maimónides, a pesar de ser un filósofo árabe que escribió en árabe y en hebreo, habló de la filosofía aristotélica. Yo se los he dicho muchas veces, Aristóteles fue un pilar de la filosofía, ha sido un pilar del pensamiento. Muchos filósofos, mucha gente ha hablado de Aristóteles, ha tratado de estudiar a Aristóteles y pues bueno, Maimónides no se va a quedar atrás, Maimónides va a ser uno de ellos y vamos a ver qué es lo que dice, que de hecho es bastante interesante. Si nosotros recordamos más o menos lo que hemos visto de filosofía árabe, recuerden que para este tiempo todavía está muy en jaque y muy en boca de todos hablar de Dios. ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Existe Dios? Bla, 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 ¿no? Y que eso siempre desata un montón de comentarios en el chat de ¿y qué es Dios? ¿Y existe Dios? Y pues bueno,
Son preguntas y son comentarios que nunca podré contestarles. Podré darles mi opinión sobre estudios de varios filósofos, una opinión personal, pero nunca les podré decir si existe o no existe Dios, qué es Dios, en qué está conformado Dios, etcétera. Pero aquí veremos qué importante fue el estudio de Maimónides en cuanto a la filosofía aristotélica, y el aporte que hizo, que fue bastante interesante. Bueno, desde mi perspectiva, cuando lo estudié a mí me pareció bastante interesante porque utiliza todos los argumentos aristotélicos en cuanto a la materia, o sea, es decir, a la cuna de la filosofía aristotélica, para explicar a Dios. Aunque Aristóteles lo hizo, obviamente desde su materialismo y de sus categorías, trató de explicar a Dios, la visión y el giro que le da Maimónides es también muy interesante y muy importante y digno de comentarlo, hablarlo, discutirlo y pues bueno, siempre tener esta interacción entre todos. Entonces vamos a ver qué pensó Maimónides en cuanto a Dios desde la filosofía aristotélica. No sin antes invitarlos a que le den like, a que compartan, a que comenten, porque recuerden, una vez más, sus comentarios son muy importantes y que si llegan a perderse estos en vivos, que los en vivos que se han perdido previamente, que fue el de ayer y el de Wittgenstein, y a lo mejor se perdieron el de Avicena, Averroes, etcétera, pues bueno, todos van a irse subiendo gradualmente. Estoy subiendo más o menos 1 o 2 por semana, dependiendo si son muy largos, los divido en 2, pero estoy subiéndolos a YouTube en Filosofía para Todos, con doble S al final, y lo mismo lo van a encontrar en Spotify como Filosofía para Todos, por si en algún momento que salen a hacer ejercicio, lo que están cocinando, quieren escuchar algo de filosofía de manera digerida, de manera agradable, de la forma más humana posible, porque recuerden, el punto de este canal es que hablemos de filosofía aterrizada, no con palabrerío, no con conceptos que nos dejen más estúpidos de lo que llegamos al canal. No, aquí vamos a tratar de hacerlo lo más digerido posible desde mi perspectiva, desde mi interpretación y obviamente siempre con su participación, ¿no? Antes de comenzar, quiero ver algunos de los comentarios que están haciendo porque siempre sus comentarios son muy importantes. Entonces, antes de empezar de lleno, recuerden que siempre doy como una pequeña biografía del filósofo y después paso, ando medio estúpido hoy, entonces si escuchan ahí como que me es normal, es parte del día a día, la vida laboral y la ansiedad y el estrés, ¿no? Pero bueno, dice Santino, toda la filosofía moderna es nota a pie de página del trabajo de Aristóteles. Moderna, posmoderna, antigua, o sea, antigua me refiero post-aristotélica, ¿no? O sea, si hablamos de estoicos, epicúreos, incluso los neoplatónicos tenían mucha influencia de Aristóteles. Entonces yo sigo considerando y sigo pensando y hasta que llegue alguien y me cambie la perspectiva, que Aristóteles ha sido el filósofo más grande de la historia. Y ahorita vamos a ver la aportación que nos dio Maimónides, ¿no? Dice, es chistoso cómo tiene el concepto de Dios casi toda la humanidad. El otro día en un live que hice, que estábamos hablando de estas divinidades, de cuanto a cómo las mitologías eran muy parecidas, me hicieron un comentario algunos antropólogos, les digo yo, pues, desde mi ignorancia filosófica no conozco todo lo de la filosofía, pero me dieron un término, y no lo recuerdo muy bien, pero está en uno de mis videos que hice sobre eso, que es la forma en la que se conectaron y por qué todos los seres humanos pensamos de la misma forma, ¿no? O bueno, no de la misma forma, son similitudes o son paralelismos, ¿no? Tiene algo que ver con esa palabra de paralelo, pero no recuerdo cómo es el término. Entonces, es el hecho de ser humanos y tratar de interpretar y tratar de conocer desde la realidad en la que nos rodea y de cómo nos rodeamos con los seres humanos o con otros seres humanos, lo que hace que generemos estas premisas que llegan a ser muy similares o muy parecidas en cuanto a la percepción o la acepción que tenemos sobre Dios. Entonces me pareció muy interesante. Recuerden, a mí me encanta eso porque aprendí algo de antropología que yo no sabía y fue muy interesante conocerlo. Entonces, si gustan checarlo, tiene una explicación antropológica el por qué hay muchos paralelismos en cuanto a la percepción o acepción de Dios, ¿no? Dice Mr. Tendencias, ¿qué libro me recomiendas para aprender a estar solo y amar la soledad sin sentirme triste? Es que este comentario es muy bueno porque no te puedo recomendar filosofía de la soledad, pero te puedo recomendar filósofos solitarios, ¿no? O sea, te puedo recomendar filósofos como Nietzsche, como Camus, bueno, que le dicen muchos, ¿no? Sartre, que fueron también ciertos filósofos del nihilismo y el existencialismo. Pero más que recomendarte un libro para aprender a estar solo, tienes primero que aceptar que la soledad es parte del ser humano, ¿no? O sea, sí, vivimos rodeados de seres en común, vivimos rodeados de la sociedad que a lo mejor no comparte el pensamiento. Cuando aceptes
que tú eres suficiente para ti, y esto es una cita de Schopenhauer, bueno, es un parafraseo porque no recuerdo tal cual la cita, te recomiendo a lo mejor Schopenhauer, porque Schopenhauer decía que cuando aprendemos a estar solos, dejamos de necesitar a la sociedad. Cuando sabemos y valoramos lo que somos y lo que tenemos y lo que merecemos y cuánto valor tenemos, en ese momento dejamos de aspirar una aceptación de un tercero, el querer formar parte de una tribu a la que tal vez no formamos parte de ello, ¿no? Entonces te lo recomiendo. Veo que estás diciendo en qué libro de Schopenhauer viene eso de la soledad. No lo recuerdo. Es que, bueno, yo te podría decir títulos que a lo mejor ahí lo puedes encontrar, que es en el mundo como voluntad y representación, el arte de tener siempre la razón. ¿Cómo se llama el otro? La mujer, tiene un nombre que es la muerte y otros temas, la mujer y otros temas, algo así, no recuerdo bien el título, pero en alguno de esos libros lo vas a encontrar porque esos son los libros que yo he leído de Schopenhauer, ¿no? Entonces, chécalo o búscalo así, el concepto de la soledad de Schopenhauer, y ve qué libro te aparece, ¿no? Porque no tengo el título aquí en la punta de la lengua, ¿no? Dice, se necesita estudiar filosofía para filosofar. Se necesita estudiar filosofía para hacer filosofía, o sea, es decir, crear conceptos, teorías, premisas, paradigmas. Pero para filosofar simplemente tienes que ser un ser humano, porque es el uso de la razón, es el amor por el pensamiento, el amor por la razón. Entonces yo considero, desde una perspectiva muy personal, una opinión muy personal de los 15 años que llevo estudiando filosofía, no necesitas estudiar filosofía para filosofar, pero sí estudiar sobre filósofos, historia de la filosofía, teorías, para conocer un poco más al respecto y tú generar tu propio criterio, que eso es justamente lo que hacemos en este canal, ¿no? Justamente dice Salvador, ¿no? Acabas de filosofar, mi amigo, eres filósofo, ¿no? De hecho, me encanta el nombre de Homero J, porque soy fan de Los Simpson, entonces, súper bien. Y de Nietzsche, que hable de la soledad. De Nietzsche, cualquier obra que encuentres va a hablar de la soledad, principalmente, así hablaba Zaratustra, ¿no? Que es prácticamente de un ermitaño, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos mucha tela de donde cortar, pero sí ten mucho cuidado con Zaratustra, porque es un libro muy popular, pero un libro bastante complicado, ¿no? ¿Es algún poema que te guste porque tiene filosofía? No hay un poema, sino que hay un poeta que me encanta, que es sumamente filosófico, que es Hölderlin, ¿no? Se los voy a dejar luego apuntado por acá, o voy a hacer un video sobre Hölderlin, porque Hölderlin es uno de los poetas franceses, alemán, ¿no? Pobre, si me escuchara el alemán, confundirlo con un francés. Es un poeta alemán que tiene un contenido filosófico muy bueno, además de que muchos de sus poemas los relaciona con la mitología, los relaciona con obras literarias, con tragedias. Entonces sí se los recomiendo que lo chequen. Hölderlin, es que lo digo Hölderlin porque es H-O con diéresis, L-Derlin, ¿no? Hölderlin. Se los recomiendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya que pasamos esta introducción rapidísima, que leí sus comentarios y que no hay más comentarios al respecto, vamos a hablar un poco de Moses Maimónides, ¿no? Que como les comentaba hace rato, su nombre judío o su nombre en hebreo es Rambam, ¿no? Lo van a encontrar más común como Rambam. Si ven que volteo es porque tengo aquí en la tablet que de hace como 150 millones de años toda la información. Entonces cambié mi set, entonces ya no tengo en dónde ponerlo. Entonces si ven que estoy volteando, que lo tengo así, es porque pues estoy checando, ¿no? Entonces, para que no me digan qué está haciendo este güey, no, sí le estoy poniendo atención, ¿no? Entonces, Rambam o Maimónides es un filósofo que nace en lo que hoy en día es Córdoba, España, ¿no? Él nace de una familia acaudalada judía y gracias a esto él tiene el acceso a educación, a poder aprender a hablar de filosofía y hablar de prácticamente cualquier cosa intelectual, no solamente en hebreo, sino también en árabe. Y esto es muy importante porque va a llevar la filosofía, pues obviamente a todo, bueno, no a todos, pero sí a muchas partes de los seguidores del pensamiento religioso judío y también a los árabes por parte de del idioma árabe. Entonces es muy importante que utiliza estos dos idiomas para hablar de filosofía, ¿no? Entonces, como se podrán dar cuenta, tiene una influencia cultural muy grande, no nada más se encasilla en que soy judío o que soy árabe, porque además era un judío árabe en el España conquistado por los árabes. Entonces había mucha multiculturalidad, en su pensamiento, ¿no? Además de que su papá era un rabino judío, ¿no? Digo, valga la redundancia, decir rabino es decir judío, pero un rabino que se encargaba de analizar las leyes judías. Entonces él aprendió muchísimo sobre el pensamiento de los judíos, ¿no? Tal cual en cuanto a religión y leyes, ¿no?
tiene que huir de España, bueno, de esta región de España conquistada por los árabes, porque los bereberes almohades llegan, conquistan extremistas islámicos, entonces cualquier pensamiento que no sea islam, para afuera, ¿no? Entonces tienen que emigrar, su familia tiene que emigrar de España, vive nomádicamente su familia por alrededor de 10 años, ¿no? Hasta que en algún momento logran establecerse en lo que es la ciudad de Fez, que hoy en día es Marruecos, ¿no? Lo conocemos como Marruecos, y más adelante también emigran hasta el Cairo, ¿no? Pero en todo este proceso, pues bueno, él se ve en la necesidad de dedicarse a otra cosa, ¿no? Y se empieza a dedicar a la medicina, bueno, que en ese entonces no era medicina tal cual, sino como los padecimientos del cuerpo humano. Entonces, gracias a esto, a que él se empieza a dedicar a eso, llega a las cortes, ¿no? Y llega a las cortes principalmente del Cairo, ¿no? Entonces llega a ser un médico de las cortes del Cairo y le empieza a ir, entre comillas, un poco mejor, ¿no? Gracias a su, ¿cómo se llama? Su influencia de su padre, o gracias a que aprendió muchísimo de leyes judías de su padre, él comienza también a practicar las leyes judías, ¿no? Sin embargo, él consideraba que era incluso hasta como falto de respeto cobrar por hacerlo, ¿no? Porque él decía que lo de la religión y que todo lo que tiene que ver con religión no debería de haber una ganancia de por medio. Entonces, él prácticamente lo hacía de manera gratuita y creía que no debería aceptar ningún pago, ¿no? Entonces, para 1191, estamos hablando que esto fue de 1148 a 1191, pues bueno, él se dedica a las cortes, muere en 1191, pero su tumba se convierte como en un símbolo de peregrinaje judío. O sea, es un símbolo muy importante porque fue de los primeros pensadores judíos que le dio un cambio radical a la forma en la que los judíos veían la religión. Y esto es muy importante porque ya vamos a entrar de lleno a lo que es el pensamiento filosófico de Maimónides, ¿no? Pero bueno, antes de empezar ahora sí de lleno al pensamiento filosófico de Maimónides, les agradezco sus likes, les agradezco que compartan sus comentarios. Sé que ahorita están a lo mejor poniendo mucha atención los 11 espectadores que tenemos, pero bueno, siempre tratemos de hacer una interacción porque eso me ayuda muchísimo a mí a que este live sea mucho más rico y mucho más fructífero, ¿no? Dice Loquito del Centro, creo que no puedes tener deseos sin nada de influencia. No sé a qué le está contestando. Ah, es que vi el comentario de arriba. Dicen, ¿qué libro puedo leer para aprender cuáles son mis verdaderos deseos sin influencia de otros? Mira, Sartre decía, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, o sea, es decir, hemos crecido y vivido y adoctrinados por mucho tiempo, entonces tú eres lo que te han dicho que eres. Cuando empiezas a cuestionar lo que eres, es cuando empiezas a tener diferente perspectiva, pero es imposible no tener influencia, siempre vas a estar influenciado por algo o por alguien, ¿no? Dice, ¿se imaginan qué momento sería el mundo si en vez de adoctrinarte una religión, te adoctrinaran el conocimiento? Mira, ese comentario es muy importante y muy interesante porque a pesar de que dices que el conocimiento no adoctrinaría, sí lo hace. La ciencia lo ha hecho mucho tiempo, ha adoctrinado, ha generado pensamiento, ha establecido ciertas leyes y tendencias de que así deben de ser las cosas. Entonces, cualquier tipo de pensamiento humano puede llegar a adoctrinar. Hasta creo yo, desde una perspectiva otra vez muy personal, que esto del adoctrinamiento y el dogma es algo de la naturaleza humana. Queremos imponer siempre la forma de pensamiento. Ya si lo vemos de una perspectiva más budista, de despejarnos del ego, de separarnos del ser, de separarnos de la materia misma, podremos a lo mejor entender que hay otras cosas más allá del adoctrinamiento. Pero yo creo que mucho de lo que vivimos hoy en día tiene adoctrinamiento, ¿no? Dice Loquito del Centro, queremos tener un método para estar seguros, pero no es posible, ¿no? O sea, obviamente queremos tranquilidad, queremos este confort, pero no siempre se va a dar, ¿no? Pero bueno, entrando de lleno a Maimónides, ¿ok? Entonces, como les comentaba, él había filosofado tanto en hebreo como en árabe, y esto le ayudó mucho, principalmente en árabe, para hablar de la filosofía aristotélica. Él tenía ciertas preocupaciones en cuanto a la filosofía aristotélica y en cuanto a la religión, porque la religión, en este caso judía, y bueno, muchas religiones, no solamente la judía, podemos hablar del cristianismo y del judaísmo, de la misma mitología griega, de la mitología nórdica, etc. Se tenía esta concepción de que los dioses eran antropomorfos, o sea, es decir, que tenían cualidades y apariencia humana. Entonces, él tenía ciertas preocupaciones porque él decía y creía que no Dios, en el caso de Jehová, en este caso de los judíos, no tenía forma antropomorfa, perdón, para la redundancia, no era antropomorfo Dios, ¿no? O sea, es decir, Dios en realidad no tenía una forma humana, ¿ok?
Entonces, esto es bien interesante porque para la época, ya sea cristianismo o ya sea judaísmo o lo que ustedes quieran, se tenía la percepción de que Dios es un ser, un ente material. Aristóteles llegó a decir que esto no era cierto, que no había una materia, y por eso cuando Aristóteles divide el mundo material en la substancia, esencia y accidente, dice Dios no puede ser substancia porque no hay, perdón, Dios no puede tener este accidente porque no hay substancia tal cual. Entonces, Maimónides va a decir, si Dios no tiene substancia, entonces no podemos hablar de Dios porque no es un Dios material, ¿no? Entonces, esto es bien, bien interesante. Entonces, estoy viendo que ya empiezan a dar sus comentarios. Vamos a ver, dice, ¿qué forma tenía? Ojo, él no habla, Aristóteles no hablaba de que Dios tuviese forma. ¿Por qué? Porque tendría que tener substancia. Y como no tiene substancia material, no tiene forma. Para Aristóteles, la naturaleza del ser, de cualquier ser, es su forma. Pero como no tiene forma por no tener substancia, Dios no tiene substancia ni forma, simplemente Dios es. Entonces aquí Maimónides lo que va a hacer es tomar esta idea aristotélica y decir el Dios judío es como lo planteaba Aristóteles, un Dios sin materia, sin substancia y por lo tanto no tiene forma humana. Obviamente esto para el judaísmo fue como de güey, ¿cómo no? Si en el Antiguo Testamento, si en la Torá dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si estás diciendo que Dios no tiene materia y no tiene forma, entonces estás yendo en contra de todo el pensamiento de la Torá en este caso, que bueno, para los cristianos sería como el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos recio, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, el Dios judío no es antropomorfo, ¿no? Entonces, él incluso decía que aceptar esta premisa de que Dios era antropomorfo era no haber comprendido la Torá, era no haber entendido el pensamiento judío, y que aquellos que lo hicieran, que aquellos judíos que dijeran que Dios era antropomorfo y que era imagen y semejanza y tenía forma, debían ser excluidos del judaísmo por no comprender a profundidad el pensamiento judío. Esto tal vez es un tanto extremo, pero recuerden que en el pensamiento de estas épocas casi todo el pensamiento era extremo. Ya vimos que Averroes decía que no debían de estudiar la clase baja no debería estudiar a Dios, que eso se dedicaba únicamente para los privilegiados, ¿no? Entonces, hay este tipo de pensamientos extremos o extremistas, pero siempre hay que tener en cuenta que por la época, el pensador, etcétera, era muy normal que esto existiera. No es justificable, pero hay que tratar de entenderlo desde su visión, ¿no? Dice, Dios es puro subsistente, o sea, es la existencia de Dios. Más o menos por ahí va, ¿no? Lo que decía Aristóteles, ¿no? Dice Fernando, la que tú quieras, no. Bueno, o sea, sí, puede tener la forma que tú quieras, ¿no? O sea, en realidad tú puedes pensar a Dios como quieras, pero Aristóteles y Maimónides decía, dejemos de pensarlo como un ser humano. Dejemos de pensarlo con apetitos humanos. Dejemos de pensarlo con forma humana, porque no tiene forma. ¿Y por qué no tiene forma? Porque no tiene substancia, no tiene materia. Y la materia y la substancia y la forma van de la mano, ¿no? Dice, Dios es absolutamente simple, Dios es por esencia, más o menos, ¿no? Dice, Dios no posee composición física ni metafísica. Imagen y semejanza, claro, análoga al ser y lo entrega al ente. Más o menos por ahí va, exactamente, ¿no? Dice, pero la metafísica no tiene composición, ¿no? Y por eso dije más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Ya veo que ya tienen su diálogo filosófico aquí en el chat, entonces no los quiero interrumpir. Ustedes sigan para que en lo que yo vaya diciendo, ustedes vayan contestándose sus propias preguntas, ¿no? Entonces, el pensar que Dios tiene forma antropomorfa, para Maimónides esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en una de sus obras que se llama Guía de lo Perplejo, bueno, lo pueden encontrar en internet, él establece esta idea diciendo que la única forma en la que nosotros podemos entender y desarrollar y extender a Dios es por medio de lo que se conoce o lo que él va a llamar la negativa teológica. ¿Qué entendemos, perdón, o qué quiso decir por medio de la negativa teológica? Que la única forma en la que nosotros podemos conocer a Dios es por medio no de lo que Dios es, sino de lo que Dios no es.
¿Por qué? Porque no podemos hablar de algo que es, porque eso va vinculado exclusivamente a la substancia. Y eso tiene que ver con Parménides. Ya los que no sepan qué tiene que ver con Parménides, les recomiendo entren a mi canal de YouTube, Filosofía para Todos, con doble S al final, igual en Spotify. Ahí viene lo que es para Parménides, lo que es y lo que no es, ¿no? Entonces, aquí dice Maimónides, en vez de pensar en lo que Dios es, tenemos que decir o hablar de lo que Dios no es, porque no podemos hablar de lo que Dios es al no tener substancia, al no ser antropomorfo, al no tener forma. Y ahorita vamos a analizar un poco más a fondo esto, ¿no? Esto ya existía en la teología cristiana. En algún momento los cristianos dijeron, no podemos hablar de Dios tal cual porque no sabemos qué es Dios o cómo es Dios, está Dios conformado, pero sí podemos decir que no es Dios. Podemos decir que Dios no es la ira, Dios no es la maldad, por ejemplo, ¿no? Como decía en algún caso San Agustín, que pueden verlo también en mi video de San Agustín, pero es mejor verlo desde la perspectiva de la teología negativa, ¿no? Entonces, de verlo desde lo que Dios no es, ¿ok? Entonces, Maimónides va a tener aquí un argumento muy controversial que va a decir que Dios no tiene atributos. Ojo, aquí quiero dejar abierto al debate y quiero dejar abierto al diálogo y que comenten lo que ustedes quieran, pero el decir que Dios no tiene atributos, entonces deja de ser Dios por no tener atributos o por no tener características de las cuales podamos hablar de él, deja de ser un Dios. Quiero ahorita primero plantearles esto, ver sus comentarios y ahorita decirles a qué se refería Maimónides con esto, ¿no? Porque veo que en el chat están ya peleándose el loquito del centro y Fabricio, ¿no? Bueno, y Salvador también está medio peleando por ahí, ¿no? Dice, es una dialéctica negativa, lo que no es, exacto. Dice, es un concepto, no, ya te metieron restricciones. Es que aguas. Restricciones es en cuanto que lo que no puedo hacer, pero no lo que no puedo decir. Ahorita voy a explicar más a fondo desde la filosofía aristotélica, ¿no? Dice Jorge Gómez, ¿por qué sufrimos? Quisiera yo saber, en algún momento hablaremos del sufrimiento mismo cuando lleguemos hasta ese entonces, ¿no? Entonces, cuando Maimónides dice que Dios no tiene atributos, es que no podemos decir Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, pero sí podemos decir Dios no es malo, o podemos decir Dios no es débil, ¿no? O Dios no es, ¿qué les dije? Se me fue la palabra, misericordioso. Dios no es malo, ¿no? Sí podemos decirlo de esa forma, porque hablar de un negativo es hablar de una posibilidad de algo que puede ser o no ser, ¿sale? Si yo afirmo desde una perspectiva lógica el decir Dios es esto, estoy casi seguro de que Dios es así desde una premisa, ¿no? Entonces es más fácil, entre comillas, analizar a Dios desde lo que no es, ¿ok? Ahora, ¿por qué Maimónides va a decir que Dios no tiene atributos? Porque los atributos desde la filosofía aristotélica, recuerden esto lo está analizando Maimónides desde Aristóteles, desde la perspectiva aristotélica, es hablar de los accidentes de Dios. O sea, es decir, hablar de aquellas cosas que no definen a Dios. ¿Por qué? Regresemos un poco a Aristóteles. Para Aristóteles, la forma de las cosas, la esencia de las cosas, es lo que define a un ente. Pero si Dios no tiene forma, ¿dónde está la esencia? Ahorita la vamos a ver. Pero si no tiene forma, ni substancia, entonces no puede tener accidentes. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy un ente, esta es mi substancia, soy un ser humano, pero digo, Mike es un ser humano. ¿El ser un ser humano es mi esencia? Sí. ¿Por qué? Porque me define. Es la característica que me define. Soy un ser humano. Es lo que me distingue de todo lo demás. ¿Ok? Pero si yo digo, Mike es mexicano, no me define ser mexicano. Mike es alto, chaparro, gordo, flaco, feo, guapo. No me define, son accidentes. Es lo que se puede decir de mí, pero que no me define. La esencia es lo que podemos decir del ente, pero que lo define. Mike es un ser humano, de eso no hay duda, ¿no? Pero que Mike sea alto, no deja de ser Mike, ni deja de ser Mike un ser humano. Que Mike sea chaparro, no deja de ser Mike el ser humano. Entonces, Dios, al no tener substancia y al no tener forma, no puede tener accidentes.
pero sí puede tener esencia, que es ser Dios. Dice, accidentes que no afectan a sustancia, dice Fabricio. Sí y no, porque Maimónides va a decir, si no hay sustancia no puede tener accidentes. Y Aristóteles va a decir lo mismo. Sí, o sea, Dios es el motor inmóvil, aquello que mueve todo. Pero como lo mueve todo, entonces es aquello que no tiene forma, no es dador de vida. Ahorita vamos a explicar por qué me trabé ahí, sino que Dios es todo aquello que creemos que no es. Ahorita voy a explicar eso más a fondo, ¿no? Dice, ¿pero qué nos hace humanos? Si Dios nos saca de nuestro cuerpo, seguimos siendo humanos. Para Aristóteles, la racionalidad es lo que nos hace humanos. El ser excelsos en el uso de la razón, en hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Eso es lo que nos define. No hay un solo ser humano que no tenga que hacerse responsable de toda aquella acción que toma o decisión que toma. Ya sea que la ignore o ya sea que la asuma, es responsable de eso. Entonces, eso es lo que nos define como humanos, ¿no? Dice Salvador, la esencia de Dios es la incógnita de su existencia. Más o menos, ¿no? Porque no. Eso es para nosotros, pero para Dios no lo sabemos, ¿no? Dice, lo quita del centro, si no, entonces nos define. Bueno, perdón, estoy viendo que terminaste tu idea. Sí y no, porque sí nos define ser seres humanos. No vamos a poder dejar de ser seres humanos aunque perdamos la capacidad cognitiva, aunque perdamos la capacidad racional, y me refiero a, por ejemplo, no sé, estado vegetal, etcétera. Que bueno, eso es un tema que podemos tratar más adelante. Ya empieza la controversia. Me encanta Loquito del Centro, que siempre saca temas bien controversiales. Dice, persona, sustancia individual de naturaleza racional e intelectual. Sí, es una definición. Dice, si Dios, no entiendo eso, nos saca y nos pone en cuerpo de un ratón, somos humanos. Desde una perspectiva aristotélica, sí. ¿Por qué? Porque es la racionalidad. Sin embargo, también Aristóteles dice que lo que nos define es la naturaleza de nuestra forma, o sea, es decir, nuestra sustancia. Soy un ser humano porque tengo forma de ser humano y tengo la racionalidad. Entonces, aquí con Dios pasa algo diferente, es decir, Dios no hay sustancia, no hay forma. ¿Cómo puedo definir la esencia de algo que no tiene sustancia y forma? Y si no tiene sustancia y forma, ¿cómo puede tener accidentes? Eso es lo que va a argumentar Maimónides, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Maimónides, se los voy a decir así textual, un ser humano es un ser racional, es un animal mortal sin atributos esenciales, o sea, es decir, si es inteligente, si es tonto, si es alto, chaparro, si es gordo, si es flaco, eso no importa. Pero a mí me define que soy un ser racional en el cuerpo de un ser humano que tiene forma de ser humano, ¿no? Dios no tiene que definirse como esencia, Dios tiene que aceptarse, y esto es desde la filosofía aristotélica. A Dios no hay que cuestionarlo, hay que aceptarlo como su existencia. Y esto no solamente es de Aristóteles, sino de cualquier religión. Dice, tenemos que aceptar a Dios tal cual, ¿no? Entonces, no podemos hablar de atributos de Dios, no podemos hablar de accidentes de Dios, porque Dios no es material, Dios no tiene sustancia, Dios no tiene forma y por lo tanto Dios no tiene naturaleza. Y al no tener naturaleza, simplemente hay que aceptar a Dios y hay que estar de acuerdo con Dios, pero siempre desde esta teología negativa, de decir, no puedo decirte lo que Dios es, pero sí puedo decirte lo que Dios no es. Pareciese contradictorio, pareciese redundante, pero créanme que no lo es. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Pero antes de continuar, quiero agradecerles por sus likes, quiero agradecer por estar aquí, quiero agradecerles por sus compartidas, por sus comentarios, porque sé que cuando entran personas que saben de filosofía, el chat se vuelve una cuna de argumentos, preguntas y empiezan a hablar entre ustedes. Solamente les recuerdo, digo, no es que esté criticando que lo estén haciendo, pero este canal, estos en vivo son para gente que no tiene ni idea de filosofía y tratamos de aproximarlos al pensamiento, tratamos de aproximarlos a máximas filosóficas, a ideas filosóficas aterrizadísimas, ¿no? Entonces, me encanta que participen, me encanta que argumenten. A veces la filosofía parece redundante, como estoy viendo aquí en el que hablan de la no existencia, sí, o sea, todo esto de la negatividad, del doble negativo, puede llegar a ser confuso, pero por eso estoy aquí yo tratando de aterrizárselos y llevárselos de la forma más sencilla, ¿no? Pero bueno, Maimónides entonces decía que Dios no tiene cambio. Así como el ser humano es sujeto al cambio y todo ente material, desde Heráclito hasta Aristóteles, dice que si hay forma y hay materia y hay naturaleza, hay cambio.
Dios no tiene forma, Dios no tiene materia, Dios no tiene substancia, por lo tanto, dice Maimónides, Dios no tiene cambio, Dios no sufre cambios, y como no sufre cambios, entonces no sufre accidentes, accidentes desde esencia, substancia y accidente, no de, ay, se cayó Dios, o sea, no eso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces dice, Dios no puede tener estos atributos esenciales como muchos individuos, entes lo tienen, pero Dios no puede ser definido. Y ojo, esto es un argumento bien importante y bien interesante. ¿Cuál es nuestro afán y nuestra necesidad a huevo de definir qué es Dios? O sea, sí es una gran incógnita, es una gran pregunta, es un gran argumento filosófico, pero ¿por qué carajo tenemos esa necesidad de tener que saber qué es Dios en vez de aceptar simplemente que Dios existe, o Dios es real, o Dios es infinito, o Dios es todopoderoso, o Dios es bla, bla, bla? Ojo, no es mi opinión, ¿eh? Y recuerden, esta es una advertencia que siempre les hago. Yo vengo y me pongo en el papel del filósofo, trato de defender sus ideas, trato de ponerme como si fuera su alumno y tratar de defenderlo a más no poder, pero no es lo que yo creo. Simplemente estoy tratando de también generar este jaque para que ustedes digan, pero ¿por qué no? Y a la chingada, y hagan sus argumentos como está haciendo en el chat, ¿no? Pero es lo que decía Maimónides, ¿qué afán tenemos y qué necesidad tenemos de tratar de definir lo que es Dios? Dios no es definible, Dios es incambiante. No podemos hablar de Dios porque ya si lo vemos desde lo que vimos de Wittgenstein, tenemos límites en pensamiento y en lenguaje. Si lo vemos desde Kant, tenemos un límite en cuanto a lo que podemos conocer. Entonces, si lo vemos kantianamente y lo vemos Wittgensteinianamente, que eso no existe, pero desde Wittgenstein, tenemos un límite en cuanto a lo que podemos conocer. No hemos conocido a Dios. Ahí está el primer límite. Tenemos un límite dentro de lo que podemos hablar en el mundo. ¿Dios se puede representar físicamente, materialmente en el mundo? No. Ahí está el segundo límite en el mundo. Y el tercer límite es que como no está y no podemos representarlo en el mundo, nuestro lenguaje no nos permite hablar de él, ¿no? Obviamente esto no lo analizó Maimónides, esto ya es algo que estoy sacando yo de todo lo que he aprendido, ¿no? Pero es ¿por qué tratar de definir a Dios? Dejemos de pensar en definir a Dios y aceptemos a Dios y estemos de acuerdo con lo que Dios no es, no con lo que Dios es, porque yo no puedo hacer afirmaciones de un mundo no material, o sea, es decir, de una presencia como Dios que no está presente en el mundo, ¿no? Sé que a lo mejor es como de, y están así como de, güey, what the fuck con todo esto. No se preocupen, esto se queda grabado, se sube a YouTube, a Filosofía para Todos, a Spotify, y lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran hasta entenderlo. Créanme que entre más lo repitan, es más fácil tratar de hacer nuestro propio criterio y llegar a nuestras propias conclusiones. Antes de continuar, quiero ver sus comentarios, porque no sé si ya me están atacando, se están atacando entre ustedes. Vamos a ver qué onda, ¿no? Dice, algo así como definir la nada. Si se defines algo y la nada no es algo, sino que se define como... ¿Cómo qué? Es que ya el comentario, como la no existencia. Ok, perdón, es que yo sé que como no les deja completar, yo lo leo, me trabo y ya valió madres, ¿no? Pero sí, justamente, o sea, ¿por qué? Porque también la nada no es no existente, la nada es la ausencia del todo, así como el frío es la ausencia del calor, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, es algo, es lo que no es, ¿no? Justamente desde ahí va. Pero bueno, recuerdo que si quieren analizar un poco más esto, chequen el video de Parménides. Yo no sé ni madres de filosofía. ¡Qué bueno! Yo también puedo llegar a decir que no sé nada de filosofía porque por mucho que yo haya estudiado las teorías, que haya estudiado la filosofía de estos grandes pensadores, que haya leído sus obras, no me hace entenderlo un poco mejor. Es mi interpretación. Y eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta, que es muy importante las interpretaciones que nosotros hacemos. No es máxima, no es ley, no es una afirmación, sino es una interpretación, ¿no? Dice, el cambio refiere al paso de la potencia al acto o bien la actualización de las potencias. Pero o sea, eso ya es en cuanto a la física aristotélica, ¿no? Y en cuanto a la física en general, ¿no? Pero aquí es el cambio de la materia, del mundo material, que sí está relacionado con la física, pero aquí lo estamos viendo desde una perspectiva filosófica porque como Dios no tiene materia, ¿qué física tiene Dios, no? Entonces, ahí hay un argumento interesante. Dice, nos topamos con lo que decía Aristóteles, sin cambios no hay movimiento. Y justamente el motor inmóvil es Dios o la inteligencia que genera el primer cambio y que es lo que da movimiento a lo demás y que es el alma tal cual, ¿no? Dice, por el adoctrinamiento que nos han dado al respecto a nuestras acciones. No es que... Perdón, es que se pierde. Dice, si no te portas bien, te irás al infierno. Si te portas bien, te irás al cielo. Y es que también depende qué es portarse bien y qué es portarse mal, ¿no?
Estoy viendo, dice, eso ya es otro tema, aquí se habla de que es Dios o viceversa. Sí, es que yo sé que salen muchos temas, yo sé que se presta a mucho, ¿no? Y que todos quieren participar y que yo quisiera leer todos los comentarios, pero a veces es un poco complicado. Y me encantan las controversias porque aquí veo el comentario que dice, el feto se ser humano, es que, híjole, no sé por qué me pierdo, es un ser humano, los progres dicen que no. Yo digo que no, pero vamos a argumentarlo eso mucho tiempo después, ¿no? Dice, al final todos los principios de sustancia y accidente, materia, forma, serie, esencia se pueden reducir al acto y la potencia. Sí, pero a ver, quisiera que todos los que están aquí me digan si le entendieron a Fabricio. Yo lo que estoy tratando es de evitar este palabrerío para poder aterrizárselos y que ustedes lleguen a su palabrerío. No es que esté criticando a Fabricio, para nada, le agradezco que haga estos comentarios, pero es que si ustedes lo analizan desde alguien que no sabe filosofía, no entendió ni madres de lo que acaba de decir, ¿no? El huevo de tortuga marina no es tortuga marina. Exactamente, el huevo de tortuga marina no es una tortuga marina, así como el feto no es un ser humano. Pero bueno, no quiero meterme más en problemas, ya hablamos, tuve un live de charla filosófica sobre ese tema, véanlo, de hecho también está en YouTube y en Spotify para que podamos argumentarlo, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿sale? Entonces, dice, Maimónides argumenta o afirma que podemos decir cosas sobre Dios, pero que deben de entenderse como acciones de Dios, no de lo que Dios es, no de lo que Dios físicamente es o materialmente es. O sea, es decir, Maimónides nos dice, tenemos que interpretar a Dios por medio de sus acciones, de todo aquello que hace o representa en el mundo. Y esto tiene que ver con la filosofía epicúrea, que en algún momento decían que Dios es aquello que se representa en la naturaleza, ¿no? Todo lo que está en la naturaleza, eso es Dios. Entonces Maimónides nos dice, no veamos a Dios como el ser que hace acciones, sino veamos a Dios como las acciones y no al ser. No sé si me di a entender por ahí, ¿no? Entonces, muchas de las discusiones que hay en la Torá, o que había en la Torá, o que todavía existen en la Torá, dice Maimónides que tenemos que entenderlo de esa forma. Todo lo que está en la Torá no es una acción de Dios, sino que es la acción Dios. Eso es lo que es Dios, sus acciones, no un ser que comete o hace acciones. No sé si me estoy entendiendo por ahí, o sea, es decir, no antropomorfemos, no creemos un ente que actúa, sino veamos las acciones como la representación de Dios. Eso es lo que nos va a decir Maimónides, ¿no? Porque se nos ha dicho, y en la Torá, y en muchos, en el Corán, y en la Biblia, que Dios es el creador, Dios es el dador de vida, Dios es un ente. Como se fijan, estamos subjetivizándolo, ¿no? O sea, es decir, es un sujeto, Dios. Maimónides dice, dejemos de verlo como un ente que hace y veámoslo como las acciones mismas. Eso es lo que es Dios. Y eso es una perspectiva bastante interesante porque dejamos de atribuirle características, humanas a Dios. Dejemos de verlo como una figura que es amor, que es compasión, que es misericordia, que es a veces ira, que es dador de vida, que es creador del mundo, las estrellas, el universo. Dios es las acciones, no es un ente creador, es la acción misma, ¿no? Según Maimónides, les digo, no es mi perspectiva, no estoy defendiendo a Maimónides, pero me pongo en el papel de un alumno de Maimónides o me pongo en el papel de Maimónides mismo para defender su postura, tal cual, y así lo puedan entender, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Schopenhauer es filósofo, es un filósofo. El ser filósofo lo cosifica y lo hace un ente. El ente que filosofa, ¿no? Pero el pensamiento de Schopenhauer, entonces, ¿no es filosofía? Sí, el que ya no exista Schopenhauer porque ya murió, no deja de ser que sus acciones lo hicieron ser filósofo, pero su filosofía no define al filósofo. Entonces, aquí nos dice Maimónides, las acciones no definen a Dios, sino que la filosofía de Schopenhauer es Schopenhauer y las acciones de Dios son Dios. Es lo que ha hecho, no lo que es. No es un ente que hace, sino las acciones mismas. Sé que puede ser un poco confuso, sé que puede ser un poco complicado de entender para las personas que nos están viendo. Recuerden que esto es filosofía para todos. O sea, es decir, hay mucha gente que no sabe aquí de filosofía. Veo que en el chat están ahí en una charla filosófica brutal. Qué bueno, los felicito, les agradezco mucho y qué bueno que sepan. Pero les digo, hay mucha gente que está viendo todo esto, ni siquiera está entendiendo lo que están escribiendo, pero me encanta que tengan este espacio libre para poder hacerlo, ¿no? Entonces,
Dios no tiene cualidades, Dios no tiene atributos, Dios no es un ente, sino que Dios es las acciones mismas, ¿ok? Entonces, lo mejor que podemos hacer, dice Maimónides, es que hablemos desde la negativa teológica, ¿no? O sea, es decir, podemos hablar de lo que Dios no es, pero no podemos afirmar cosas que son Dios. Dios es amor. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el ente? ¿Dónde está la sustancia? ¿Dónde está la forma? ¿Dónde está la materia? No lo hay, no hay una representación, hay límites en cuanto a lo que podemos conocer, hay límites en cuanto a lo que estoy viendo que dice que te hace falta leer o entender Ser y Tiempo. Dios, toda mi tesis fue sobre Ser y Tiempo. O sea, aquí no es pelearse. O sea, yo no sé por qué esta tendencia reciente, y bueno, reciente me refiero moderna desde el siglo XVIII a, güey, si no piensas como yo estás mal. Aquí no es pelearnos, o sea, aquí no es el decir, ay, pues parece que no lo entendiste, pues a lo mejor no lo entendí, y qué bueno, entonces explícamelo tú, ¿no? O explíquenmelo ustedes, o sea, este afán de pretensión de decir, güey, o sea, es que estoy viendo el chat que ya se empezaron a poner un poquito intensos, entonces, dejen de ponerse intensos, no, o sea, no es el caso. Yo sé que hay mucha gente que sabe mucho más que yo, sé que hay mucha gente que estudió mucho más que yo, y no voy a venir aquí a darles la razón, y mucho menos en filosofía. El que venga alguien, incluso hasta con doctorado, a decirte, este es el pensamiento y así debe de ser, y esto fue lo que dijo Wittgenstein, y esto fue lo que dijo Schopenhauer, qué pretensión tan terrible. Ya lo dijo Nietzsche en algún momento. Dejemos de ser pretenciosos, dejemos de buscar tener siempre la razón. Ese es el problema de la filosofía, y ese es el por qué la puta gente no le gusta la filosofía. Y sí, ya me encabroné igual que ayer. ¿Por qué? Porque este afán de tener siempre la razón, ni siquiera saben si tienen la razón, ni siquiera saben si sus argumentos están bien hechos, pero están confiados y están segurísimos de que lo que están diciendo es palabra divina, y se sienten cuasi dioses. Los filósofos así son, la mayoría de los filósofos así son. Por favor, no lo hagan. Si de verdad tienen tantita razón y si de verdad tienen tantito deseo de que la gente hable de filosofía, piense filosofía, dejen de imponer su pensamiento y dejen de criticar a otros, que por lo menos estamos haciendo el intento de llevarle la filosofía a toda la gente que no puede comprender estas cosas. Ah, no entendiste Ser y Tiempo. Güey, pues Ser y Tiempo es una obra sumamente compleja. Le dediqué años a Ser y Tiempo. A lo mejor lo entendí mal. Pues ni pedo, ¿no? Pero le hice la lucha. O sea, el creerte superior por entender Zaratustra o entender el Tractatus Lógico Philosophicus o creerte un chingón por querer entender Ser y Tiempo, no lo eres, no te cambia, ¿no? O sea, la verdad, no vas a hacer un cambio en el mundo a menos que te hagas humilde. Y ese es el problema de los filósofos y ese es el problema de la filosofía y esa es la razón por la que yo estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, de verdad, si no les gusta, pues no entren a la. Yo sé que hay gente que es bien troll y que le encanta estar chingando, y sé que hay gente que es mucho más chingona que yo. Yo jamás vine aquí a decir que soy el más inteligente y el más sapiente de todo y que tengo todas las respuestas. Al contrario, quien vea todos mis videos, quien escuche todos mis episodios en Spotify, siempre les digo, no me crean todo, argumenten y díganlo, pero no ataquen. Creo que el atacar es lo peor que podemos hacer y demuestra la mediocridad intelectual que tienen y ese límite tan cerrado que tienen en cuanto a expandir su conocimiento. Entonces, porfa, traten de ser lo más abiertos posibles. No estoy atacando a nadie en particular, pero sí sentí ese argumento de, es que no entendiste Ser y Tiempo. Pues a lo mejor no, tienes toda la razón. Pero a ver, entonces explícalo tú, haz tu canal de filosofía y dilo, porque para eso está esta madre, ¿no? Para que cada quien hable lo que necesite, lo que quiera y lo que pueda llegar a aportar. Pero yo les puedo apostar que toda esta gente que empieza a criticar y que empieza a decir de que tú no sabes y que eres un pendejo y que no sé qué, es la gente que, una, ni siquiera sabe exponer sus ideas, dos, no puede exponer sus ideas o no tiene la forma de hacerlo. Entonces, de verdad es muy, muy triste que minimicemos el pensamiento de esa forma, ¿no? Entonces, sean abiertos, tengan la mente abierta y comenten, sí, debatan, sí, hagamos un juicio, sí, pero nunca ataquen. Creo que, o sea, ya atacar es lo peor que podemos hacer. Y más que enojado, porque dicen que el que no, se enoja pierde, pues no es tanto eso, sino que sí me molesta y me saca de mis casillas a veces la gente que es sumamente pretenciosa en cuestiones que ni siquiera son exactas. El pensamiento no es exacto. No tienes la razón tú, güey, no la tengo yo, no la tuvo Aristóteles, no la tuvo Maimónides, no la tuvo Schopenhauer, no la tuvo nadie. ¿Por qué? Porque son temas del pensamiento abstractos que son simplemente interpretaciones. Entonces, tratemos de ser menos pretenciosos y tratemos de ser un poquito más aterrizados
y ser humildes para poder compartir el conocimiento con todos. Pero bueno, perdónenme, ¿no? Disculpen el arrebato que tuve. Pero bueno, resumen entonces de Maimónides. No hay un Dios antropomorfo, no hay que analizarlo de esa forma. ¿Qué gran aporte tuvo Maimónides y cómo podemos cerrar esto? Maimónides va a traducir el Torá, va a tratar de explicar el Torá al hebreo, ¿no? O sea, tal cual al hebreo, para que todos los... Fíjense, aquí viene, salió solito, qué bueno, ¿no? ¿Para qué? Para que todos puedan acceder y comprender la Torá. Es muy difícil, hay un pensamiento muy complejo de por medio, el tratar de entender la filosofía aristotélica de sustancia, esencia, accidente, bla, 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 el tratar de comprender desde el árabe todas estas cuestiones. Dijo, yo lo voy a traducir, lo voy a interpretar de la forma más sencilla posible, y digo lo más sencilla posible para él, que de por sí era complejo, para que todos lo puedan hacer, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Que la Torá que ustedes conocen hoy en día se conoce como la Mishneh Torá, que es el repensamiento de la ley oral judía, o sea, es decir, de la Torá judía, pero que fue transmitida de manera oral, para hacerla escrita al hebreo, para que tanto jóvenes, viejos y personas que no supiesen tuvieran acceso a comprender la Torá y la filosofía judía o la filosofía aristotélica vista en la Torá. Entonces, fíjense, salió solo, siempre los haters que atacan, sale por algo. Yo siempre digo que el mundo es causal, no casual, no, las casualidades no suceden. Ahorita este arrebato fue justamente por eso, y ni siquiera recordaba que iba a cerrar con el argumento de que Maimónides trató de hacer la filosofía para todos, de hacer la religión para todos, de hacer la Torá para que todos pudiesen hablar de ella, y aquí está, ¿no? Entonces, digo, por algo pasan las cosas, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, es lo que tenemos que tratar de entender. Sé que cuando se habla de religión o cuando incluso se habla de filosofía, es que, carajo, o sea, qué horror que hablar de algo que es tan hermoso como la filosofía, que es tener mente abierta, interpretar, hablar de conceptos diferentes, haya gente que quiera atacar, ¿no? Y sé que a lo mejor me estoy clavando mucho, pero es que sí me encabroné. Perdón, no soy perfecto. Sé que aunque tengo a Buda aquí y mi Go Honson y mi ojo Rengeki y bla, 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 a veces me encabrono, soy ser humano y así soy, ¿no? Y perdón. Pero les agradezco de verdad muchísimo sus comentarios. Les agradezco a todos quienes hayan hecho aportes, aunque haya sido justamente para esto. No hay casualidades en la vida, hay causalidades. Maimónides es una persona que ayudó muchísimo al pensamiento de Aristóteles, desarrolló un pensamiento diferente para entender la filosofía de Aristóteles, principalmente para comprender también todo lo que tiene que ver con Dios, y cambió la forma de ver el judaísmo, ¿no? Y cambió la forma de ver cómo se entendía y cómo se enseñaba el judaísmo principalmente en ese entonces. Entonces, es muy interesante ver la forma en la que lo hacen. Recuerden, los filósofos orientales también son importantes. Los filósofos orientales también son clave para comprender la filosofía occidental. Aunque la filosofía occidental tendió a ser muy desarrolladora de pensamiento, pues bueno, hubo filósofos árabes que también aportaron al pensamiento de estos grandes filósofos occidentales y trataron de desarrollar el pensamiento de una manera mucho más accesible y de una manera mucho mejor, ¿no? Pero bueno, simplemente quería cerrar con esto. Les agradezco muchísimo sus comentarios, les agradezco muchísimo el que hayan participado, les agradezco muchísimo que hayan puesto atención en este live pequeño. Hablar de Maimónides es muy concreto, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo que hayan participado, que hayan formado parte de este live. Y pues bueno, no me queda más que agradecer sus likes, sus comentarios, todo lo que hicieron en este live. Es muy importante que ustedes comenten, es trascendiente, es muy bueno, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su participación. Les agradezco mucho, mucho su presencia, y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.